Licenciado Nelson Palacios Hernández, bienvenido a la Subcomisión para el Estudio de las Candidaturas al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Creo que usted ya se haber dado cuenta, la metodología es que ahí en la mesa tienen unas preguntas introductorias, luego los miembros de la subcomisión le hacen una pregunta o las que consideren necesarias y luego recibimos preguntas de los asistentes que las dan por escrito. Sea muy bienvenido y puede comenzar. Gracias, buenos días, señores diputados. Buenos días a las personas que representan a las instituciones y asociaciones que nos honran con su presencia y en representación también de la sociedad civil. En relación a la pregunta número 1, ¿cuál es su apreciación general sobre el órgano judicial? Bien, en primer lugar, quiero mencionar que, y aunque más adelante voy a profundizar en ello, he tenido una faceta de docente universitario, también de abogado y notario en ejercicio libre y actualmente como juez. En ese sentido, creo tener una perspectiva desde 3 ángulos distintos y eso me permite hacer una apreciación del órgano judicial en varios sentidos. Uno de ellos es que considero que el órgano judicial ha tenido avances importantes. Uno de ellos potenciado por la creación de normativas a partir de la reforma iberoamericana, a partir del año de 1994, por ejemplo, con la creación de la normativa de familia, posteriormente en 98 con la creación de los tribunales, la nueva normativa en materia penal y de menores, y así sucesivamente hasta llegar al 2010 con la nueva normativa en materia procesal civil y mercantil. En ese sentido, se ha tenido avances en la administración de justicia, en vista que estas normativas están elaboradas a partir del Código Tipo para Iberoamérica, en el cual los principios ejes son la oralidad, la inmediación, la concentración y la publicidad. En ese sentido, los procesos jurisdiccionalmente hablando han tenido un mayor desarrollo y es palpable la evolución positiva que se ha tenido al respecto, en el sentido que al justiciable se le entrega o se le ofrece una respuesta más pronta. A nivel de infraestructura, la Corte Suprema de Justicia también ha tenido una mejora sustancial. Se han visto avances importantes en cuanto a la creación, por ejemplo, de centros integrados, que por una u otra razón algunas partes de dichos centros integrados han fallado y se han tenido que modificar algunas funciones de ellos. El caso claro lo tenemos acá, por ejemplo, en el Centro Integrado de Justicia Privada y Social, el nuevo de Santa Tecla, el de Ciudad Delgado, el de Soyapango. Pero en general en el tema de la infraestructura ha habido un avance sustancial. Por otra parte, creo que hay una queja de parte de la sociedad civil en cuanto a la efectividad del órgano judicial, y es que hay un postulado constitucional que exige una pronta y cumplida justicia. Eso exige, desde mi punto de vista, que el órgano judicial dé respuestas efectivas y con eficacia. Esto significa, entonces, optimizar los recursos. La efectividad, como la entiendo, está en función del cumplimiento de las metas.
y la eficacia está en función de cumplir esas metas con el mínimo de recursos posible. En ese sentido, considero que la Corte puede o debe tener una reestructuración a los efectos de lograr una mayor eficacia de sus recursos y además de eso, lograr una pronta y cumplida justicia. Para ello, desde luego, creo yo que hay necesidad de implementar ciertas modificaciones, ciertas estrategias que, por no ser ese el propósito de la pregunta, no voy a profundizar en ello, pero desde luego si alguno de ustedes gusta en su momento que yo amplíe sobre ese punto, podríamos abordarlo. Y solo para mencionarlo, por ejemplo, hay digamos, una distribución del órgano judicial que así debe ser, debe cubrir todo el territorio nacional y por eso es que tenemos juzgados de paz en todas las poblaciones para una atención inmediata a cualquier ciudadano, pero ocurre que muchos de esos recursos son poco utilizados. Hay tribunales de paz, por ejemplo, que tienen 8 o 10 expedientes en el año, y para atender esos 8 o 10 expedientes, que muchas veces son trámites relativamente breves, se está arrendando inmuebles, se está pagando salarios de jueces, de empleados. Y no digo que se deben de suprimir, sino que digo que se les deben de atribuir otras funciones, tal vez a través de modificar algunas competencias, como ya se ha hecho en otros casos puntuales, y hacer uso de lo que se le ha dado en llamar el mapa judicial, que es la redistribución de las funciones y de las competencias de los tribunales a efectos de que se logre una mejora en la administración de justicia. Digo esto porque los tribunales, por ejemplo, pasan muy saturados algunos y en contrasentido otros tribunales, como los que he mencionado, sin mayor carga laboral. Eso habrá que optimizarlo. Ya hay estudios en la Corte Suprema de Justicia, desde hace muchos años se formó con comisiones de modernización en la Corte Suprema de Justicia y se tienen esos insumos que creo yo que se pueden y se deben de retomar. Por otro lado, habrá cosas que mejorar. Por ejemplo, ya que mencioné el tema de la justicia de paz, los juzgados de paz lamentablemente están de turno en lugares donde solo hay un juzgado de paz, por ejemplo, se mantienen de turno todos los días del año. Por lo tanto, ellos no tienen vacaciones, y si quieren hacer uso de sus vacaciones, aún en vacaciones normales para los demás empleados o trabajadores de agosto, Semana Santa, Navidad, ellos deben de pedir permiso para que les nombren un suplente, porque son juzgados, son jueces únicos, y en ese sentido tanto los jueces como sus secretarios y sus empleados tienen que estar disponibles para en caso de que se les requiera su presencia para algún trámite en particular. Eso creo yo que también habrá que mejorarlo. Los jueces de paz necesitan y requieren de tener vacaciones como la tenemos cualquier otro empleado o funcionario. Bien, en ese sentido creo yo también que administrativamente se requiere de una reorganización a los efectos de potenciar la actividad jurisdiccional. El órgano judicial se debe principalmente a su función de administrar justicia, y el aparataje administrativo debería de estar en función de coadyuvar y fortalecer
esa función. Y a veces vemos un poquito de divorcio y no se tiene el apoyo, y de ahí entonces la queja de muchos funcionarios que los tribunales no cuentan con los recursos necesarios. Muchos tribunales, aún acá en San Salvador, no cuentan, por ejemplo, con servicio de internet, y por lo tanto, aunque las partes propongan un medio de comunicación electrónico, no es posible atenderlo porque no se cuenta con el recurso. Por otra parte, hablando de eso, considero que también se debe modernizar el órgano judicial. Esto es, no solamente entenderlo desde el punto de vista de compra de equipos, como muchas veces mal se entiende, compra de computadoras y ya estamos modernizados. Se trata de modernizar los procesos, limitar el uso del papel al máximo hasta donde sea posible. Hay actos o tareas que no se pueden sustituir, desde luego, pero muchas sí. En ese sentido, creo yo que vendría bien pensar, como ya se ha dicho en muchas ocasiones, crear un código judicial que aglutine todas estas leyes dispersas que tenemos, por ejemplo, ley de la carrera judicial, ley orgánica judicial, y que en un solo cuerpo normativo se recojan y se distribuyan esas funciones debidamente establecidas para los secretarios, para los jueces, y que eso pues genere mayor agilidad en el proceso. Creo yo también firmemente en que la depuración judicial también es un reclamo de la sociedad, y creo yo que sí se debe de profundizar. A veces se tiene quizás la idea de que no se está realizando los esfuerzos necesarios en el tema de la depuración judicial, pero sí se está haciendo. Lo que ocurre es que la Corte, cuando destituye, por ejemplo, a un juez, no lo publicita, y no lo publicita por cuestiones de dignidad y de honor del funcionario que está siendo destituido. Pero al revisar las actas de Corte en pleno, nos damos cuenta que la Corte en los últimos años ha depurado cantidad de funcionarios y secretarios además. Pero yo creo que eso se puede mejorar mediante el establecimiento de un procedimiento que respete más el debido proceso, porque resulta que a los jueces, abogados, notarios, en los procesos sancionatorios hay alguna deficiencia. Por poner un ejemplo, si a un juez se decide este día que cesa en su función, la orden es que él al día siguiente ya no puede presentarse al juzgado. Entonces, aunque él haga uso de los recursos que normalmente en cualquier materia que se trate, por ejemplo, en materia penal, en materia civil, familia, laboral, etcétera, un recurso tiene como consecuencia inhibir los efectos de esa resolución. Pues para el juez no aplica eso. El juez puede hacer uso de un recurso, pero él tiene que estar separado de manera inmediata, se cumple de manera inmediata. Y otro aspecto es la discrecionalidad que de pronto queda en cuanto a los motivos que pueden dar lugar a una sanción u otra. Eso por la indefinición que se tiene, por ejemplo, en cuanto a las faltas graves o muy graves contemplados en la ley. Bien, esto nada más para hacer alguna acotación entonces en cuanto a la apreciación del órgano judicial. Creo yo que en general se ha avanzado mucho
pero sigue habiendo una mora judicial que es un reclamo de la ciudadanía, y sigue habiendo también un tema cada vez quizás disminuido, pero siempre un poco de desconfianza de las actuaciones. Por lo tanto, yo creo que fortalecer también el tema de la rendición de cuentas y de la transparencia sería una forma también de fomentar esa confianza de la ciudadanía. Bien, en relación a la pregunta 2, dice de su currículum personal y profesional, ¿qué considera importante destacar para ser candidato al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y particularmente a la Sala de lo Constitucional? Bien, yo tengo 52 años y 26 años de ser abogado, 25 años de ser notario, y ejercí como abogado independiente, como notario, en un promedio de 18 años, hasta el año 2010. En ese ejercicio libre de la profesión, pues estuve presente en diferentes procesos de diferente naturaleza, civiles, penales, de familia, laboral. Fui apoderado por un promedio de 10 años del entonces llamado Banco Salvadoreño en temas de recuperación judicial. En el año 2003 me sometí al proceso de capacitación para ser mediador y árbitro del Centro de Mediación y Conciliación, del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, y fui acreditado en ambas calidades, como mediador y como árbitro de dicho Centro de Mediación y Arbitraje. Situación que mantengo hasta el momento. Desde luego, al aceptar en el 2010 como juez, pues quedé inhibido de ejercer en esas funciones. Desde el año de 1993 ejerzo la docencia universitaria en la Universidad de El Salvador, específicamente en el Departamento de Derecho Privado y Procesal, impartiendo la materia de Teoría General del Proceso, Derecho Procesal, Derecho Notarial y Técnicas de Oralidad. Es dentro de esa función docente, la ejercí a tiempo completo, y debo aclarar, la docencia es una de las tareas que a mí siempre me ha gustado. De hecho, yo soy profesor graduado. Antes de ser abogado, yo me gradué de profesor y trabajé como profesor. Entonces, trabajé un año pues, en el Colegio Lamatepec. Luego el Ministerio de Educación me concedió una plaza de profesor y trabajé con el Ministerio de Educación 5 años también. Y luego, pues, el cambio de la docencia a la universidad, pues, renuncié también a dicho empleo. Bien, luego en el 2010 asumo como juez del auxilio mercantil de San Salvador, cargo que desempeño hasta la fecha, y a consecuencia de ello, estando yo a tiempo completo en la universidad y siendo un cargo a tiempo completo, pues renuncié a la Universidad de El Salvador, a la docencia, y me he quedado únicamente con el ejercicio de la judicatura. No obstante ello, pues siempre ejerzo la docencia por invitación que me hacen diferentes asociaciones de abogados o universidades para acompañarlos en procesos de especialización. Así he participado, por ejemplo, en la maestría en Derecho Familiar de la Universidad Evangélica.
y de muchas asociaciones, apoyándolos con diplomados en Derecho Notarial y en Derecho Procesal. Desde el año 2005, además, me someto a un proceso de selección para capacitadores en el Consejo Nacional de la Judicatura y soy aceptado en esa calidad, y desde ese entonces a la fecha también colaboro con dicha institución en las capacitaciones en materia de derecho procesal y técnicas de oralidad. Eso pues me ha llevado a impartir diferentes capacitaciones. Soy facilitador además institucional de la Corte Suprema de Justicia, ad honorem por supuesto, y entonces colaboro con la Unidad Técnica Central de la Corte Suprema de Justicia en apoyo a diferentes capacitaciones a empleados y jueces. He colaborado con la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia también en jornadas o foros o conferencias que han realizado en 2 o 3 ocasiones. He colaborado además sirviendo como jurado en certámenes literarios, siempre de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, en el CNJ en los procesos o concursos de oralidad interuniversitarios y con diferentes instituciones, por ejemplo, capacitaciones con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional Civil, Procuraduría General de la República, y que en la documentación que agregué al currículum pues están todas las acreditaciones o reconocimientos que algunas instituciones han hecho por esas cooperaciones. He participado en Congreso Mundial de Derecho Procesal en México. He participado además en el primer encuentro de la Judicatura sobre arbitraje internacional en Costa Rica. He participado en 2 o 3 ocasiones también en el Centro de capacitación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala, por invitación pues, de la Cooperación Española a recibir algunos cursos de capacitación. Y de parte de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Nacional de la Judicatura, pues he recibido más de 30 cursos o seminarios que también están debidamente acreditados en el currículum, entre ellos un diplomado de Derecho Bursátil, un diplomado en Derecho de la Competencia, un curso superior sobre la protección de la propiedad intelectual, en esta ocasión impartido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en coordinación con el Consejo Nacional de la Judicatura y el Centro Nacional de Registros. Y por otro lado, desde mi función como capacitador en el Consejo Nacional de la Judicatura, he incorporado también al currículum un listado de los cursos que he impartido, que me ha llevado obviamente prácticamente a todos los departamentos, en los cuales pues he impartido creo que más de 50, 60 cursos que están ahí acreditados en esa documentación. Bien, la tercera pregunta dice, ¿qué lo motiva a participar en este proceso de elección? Yo creo que si el diagnóstico que todos tenemos del órgano judicial y de la Administración de Justicia no es del todo positivo y reconocemos que hay cosas por cambiar, por mejorar, obstáculos que superar, justamente creo que esa fue la idea de
los acuerdos de paz, también en la renovación de la Corte. Y no se puede esperar que la Corte cambie o modifique y que su calificación o su percepción de la sociedad sea diferente si las cosas las hacemos siempre iguales. Por lo tanto, para tener resultados diferentes, habrá que hacer las cosas también diferentes. En ese sentido, yo he hecho mención, por ejemplo, al responder la primera pregunta, algunos de los aspectos que considero que se deben de considerar en una gestión desde la Corte Suprema de Justicia, en la cual supondría un cambio cualitativo en la manera de hacer justicia. Si a eso le agregamos una mayor rapidez en la respuesta al justiciable, si le agregamos mayor transparencia mediante procesos orales, con audiencias públicas, entonces aún en los procedimientos constitucionales, la oralidad, pues no hay mejor elemento para dar transparencia que la publicidad. La persona se siente más confiada cuando está frente al juez que va a tomar la decisión y le da transparencia. El secretismo que es muy permitido por los trámites en papel, eso genera siempre desconfianza, porque el justiciable puede pensar de que la decisión se va a tomar por razones distintas a las que se han discutido o a las normas de derecho que sean aplicables. Por lo tanto, el dar la cara frente al justiciable en sí mismo genera un elemento positivo de transparencia. Y en ese sentido creo que habrá que fortalecer, habrá que tener iniciativas de ley en ese sentido. Tenemos una ley de procedimientos constitucionales que data de 1960, habrá que pensar en una nueva ley que responda a los desafíos de esta época, ¿verdad? Habrá que pensar, decía yo, adelantaba en una iniciativa respecto de un código judicial, una nueva ley de notariado, y en un aspecto más de directrices quizás de reorganización del órgano judicial para potenciar los recursos que se tienen y que se administren en función de una pronta y cumplida justicia. Gracias. Comenzamos la ronda de preguntas con el diputado Almendares. Muchas gracias, señor coordinador. Buenos días, licenciado. Público que nos acompaña, buenos días también. Bien, yo me baso en las preguntas que nos ha sido enviada por los ciudadanos por una corte independiente. Y aquí en las preguntas que es sobre conocimientos jurídicos para jueces, le preguntan cómo deben afrontar los jueces la falta de conocimiento científico, experto o tecnológico requerido para resolver adecuadamente algunos casos. Perdón, ¿cómo deben resolver los jueces? Dice, ¿cómo deben afrontar los jueces la falta de conocimiento científico, experto o tecnológico requerido para resolver adecuadamente algunos casos? Bueno, debo entender que la pregunta va encaminada a la falta de conocimiento del juzgador. No, del juez. Sí, perdón, sí, del juzgador. Sí. Bueno, definitivamente no, ese supuesto no debería de ser, en el sentido que los procesos de selección y nombramiento de jueces se han mejorado
a partir de los acuerdos de paz y la creación del Consejo Nacional de la Judicatura, mediante institución que le quitó, digamos, la función a la Corte Suprema de Justicia de nombrar de manera directa al juez que quisiese, sin mediar una terna. Le quitó también la función de la capacitación, porque también la escuela de capacitación adscrita a la Corte Suprema de Justicia pasa a ser de la nueva institución, el Consejo Nacional de la Judicatura. A partir de ahí, entonces, el Consejo Nacional de la Judicatura se ha dado la tarea de apoyar mucho en temas de capacitación, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo he sido beneficiado grandemente de las capacitaciones. Nos llaman constantemente, al menos cada trimestre hay un llamamiento a una capacitación y fortalecimiento en las áreas especializadas de cada materia. Nada menos, recientemente el Consejo ha inaugurado un programa de especialización en materia civil y mercantil, en la cual han sido llamados, no recuerdo el número de colegas jueces de paz, para que se especialicen en esa materia, y va a durar un año y medio, algo así. Entonces, en ese sentido, las ternas que selecciona y envía el Consejo Nacional de la Judicatura a la Corte Suprema de Justicia para los respectivos nombramientos, pues normalmente son con personas cuyo perfil cumplen para el puesto que se está postulando, dígame. Sí, licenciado, tomé esta pregunta de las que ellos envían porque yo estoy impulsando nuevamente la creación del Instituto de Ciencias Forenses, que tiene que ser una forma autónoma. Y también impulsé junto con el exdiputado Douglas Avilés la ley de delitos informáticos. Y sobre eso muchas veces que hemos conversado con algunas personas, juzgadores, que bueno, tiene la obligación de conocer las leyes que emanen, y como usted ha estado más en la área civil, pues ese era el motivo de mi pregunta sobre esa tecnología. Sí, bien, sí. Hoy la entendí diferente. Bueno, desde luego, cuando para resolver un asunto judicial se requiere de conocimiento especializado, científico, técnico, de un arte, pues el juez definitivamente tiene que apoyarse siempre en la opinión de un especialista, normalmente llamado perito, y así debe ser nombrado. Algunos que ya son permanentes, como por ejemplo los que forman parte del Instituto de Medicina Legal o el Laboratorio Científico de la Policía Nacional Civil, que sirven de apoyo. A mí me parecería correcta la idea de un instituto como el que usted propone, diputado Armendáriz, porque una de las ideas que por lo menos no he mencionado, pero que también manejo, es por ejemplo que la Corte Suprema de Justicia no debe, creo que tiene mucha carga administrativa, y hay algunos áreas que uno no entiende por qué deberían de estar a la orden de la Corte Suprema de Justicia. Una de ellas, por ejemplo, es el Instituto de Medicina Legal. Creo yo que perfectamente puede ser absorbido por este instituto y que esté a la orden, no sé, de algún ministerio, de la policía, la fiscalía, como mejor se evalúe, ¿verdad?, para su funcionamiento. Pero en definitiva, en la investigación de ese tipo de delitos que están muy de moda, por ejemplo, los delitos informáticos, en definitiva se requieren de herramientas especializadas para poder combatirlos, pero además de eso, de un andamiaje legislativo que también le permita al funcionario
tomar las decisiones adecuadas, porque de pronto se ven algunos vacíos legales que no permiten el juzgamiento de algunos de estos delitos. Diputado Mazariego. Gracias, diputado presidente que preside esta subcomisión. Buenos días a cada uno de ustedes, buenos días al público, pero un saludo a los jóvenes que nos visitan en esta mañana. La verdad que es digno de felicitarlos, que les interese el tema de la elección de los futuros magistrados. Mi pregunta va encaminada acerca siempre, a mí me ha gustado preguntar acerca de la transparencia, de la rendición de cuentas, ya que de todo del conocimiento que si nosotros como funcionarios públicos, si somos empleados del Estado, somos empleados del pueblo salvadoreño y es a quienes tenemos nosotros que rendirles esa transparencia. Y media vez no haya una verdadera rendición de cuentas ni transparencia, el pueblo salvadoreño jamás va a caminar. Mi pregunta va enfocada. Usted en su intervención hablaba de una creación de un código judicial. ¿Cuál sería la importancia de este código y qué puntos esenciales combatiría o señalaría con la creación del código judicial, licenciado? Por las cuestiones de tiempo, con los puntos más relevantes, 2 o 3 puntos nada más. Ok, gracias. Bien, desde hace muchos años se ha venido manejando la idea a nivel de la Corte Suprema de Justicia de crear un código judicial para evitar las normas dispersas sobre la misma materia. Por ejemplo, nosotros tenemos la Ley Orgánica Judicial y tenemos la Ley de la Carrera Judicial. Además de eso, tenemos una serie de acuerdos de corte en plena que mandan directrices también en la misma materia. Entonces ahí están las funciones de los peritos, las funciones de los secretarios, de los jueces, etcétera, y sus respectivas sanciones. El asunto es que en el tema de las sanciones no están debidamente explicados cuáles son de manera precisa los motivos por los cuales podrá ser suspendido, destituido, etcétera, un funcionario, y por lo tanto queda discreción. Y otra normativa, por ejemplo, mucho de lo que a veces genera algún resquemor es, por ejemplo, un sistema de valoración de robustez moral de la prueba que utiliza la Corte para juzgar a los jueces, a los abogados y a los notarios. Y a veces queda la sensación de que no ha habido una valoración del todo objetiva, ¿eh? por el tema de ese sistema de valoración que es el que la ley manda debe aplicarse para ese tipo de procedimiento. Y luego definir también un procedimiento sancionatorio que respete el debido proceso. En ese sentido, yo creería que, y si a eso le agregamos que, como mencionaba, y usted, diputado Mazariego, que hacía alusión a la transparencia, que se incorporen también procedimientos con audiencias públicas para ese tipo de procedimientos. Gracias. Diputado Bonilla. Gracias, coordinador. Buenos días, licenciado. Entiendo, después de revisar su hoja de vida, que su experiencia y su formación es sobre todo en la materia civil, derecho civil. No sé si aplica a la sala de lo civil particularmente, dada la... Sí, bueno, por mi formación y por la experiencia, yo me he postulado, por el principal. Que lo interrumpa. Le pregunto, pues para hacer la pregunta relacionada específicamente al tema civil. Bueno, y es que es uno de los pocos que ha venido preparado en el tema civil, perdón. La pregunta en concreto sería, considerando que durante los últimos años hemos escuchado hablar muchísimo de la jurisprudencia creada por la Sala de lo Constitucional, pero muy poco o nada de la creada por la Sala de lo Civil, ¿a qué atribuye usted esto? Y en todo caso,
¿cuál cree usted que son las 3 líneas jurisprudenciales creadas por la Sala de lo Civil? Gracias. Bien,